Bueno chicos, ¿cómo están? He tenido algunos problemitas, pero no pasa nada. Vamos a hablar en este video sobre todas las arterias y venas de la región abdominopélvica, ¿ya? Pues vamos a empezar con la aorta abdominal. La aorta abdominal, ustedes como saben, pasa por se transforma en aorta abdominal en el hiato aórtico y este desciende y luego se va a dividir en las arterias ilíacas primitivas, ¿no? Izquierda, derecha. Ahora, tenemos los ramos de la aorta, de arriba hacia abajo. Vamos a empezar con la arteria frénica inferior. La arteria frénica inferior va a irrigar lo que es el diafragma. Y de la arteria frénica inferior también puede haber un ramito, fíjense acá, que es ramo para la glándula suprarrenal, que es la arteria suprarrenal superior. También esta arteria suprarrenal superior puede venir prácticamente del tronco celíaco y también directamente de la aorta. Así que ahí se los dejo. Seguimos. Tenemos luego eh, lo que es el tronco celíaco. El tronco celíaco vamos a hablar después de este. Muy bien. El tronco celíaco, pues vamos a hablar mucho de él. En realidad va a irrigar órganos, ¿no? Órganos abdominales. Lo vamos a ver después. Tenemos ya hemos hablado del tronco celíaco. Ahora bajamos y tenemos lo que es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, que sale de la parte anterior, va a irrigar lo que es la parte del tubo digestivo, gran parte del intestino delgado y hasta el colon transverso del intestino grueso, o sea, del colon transverso hacia proximal. También vamos a hablar mucho de la mesentérica superior. Continuamos. Tenemos la arteria suprarrenal media. La arteria suprarrenal media nace de la aorta, ¿ya? Por ahora tenemos la superior, que ya saben que nace de tres lugares: de la arteria frénica, de la arteria de la aorta y del tronco celíaco. Bajamos un pelín más, tenemos la arteria renal. Antes que nada, la arteria suprarrenal media nace del mismo, de la misma altura que la arteria mesentérica superior, por si acaso. ¿Sí? Voy a poner acá la relación. La arteria renal las arterias renales nacen de la parte lateral de la aorta, ¿ya? Y bueno, tenemos la arteria renal derecha e izquierda. De ambas nace la arteria suprarrenal inferior. Ahí está, todo lo que ustedes tienen que saber de las arterias suprarrenales. La inferior de la renal, la media de la aorta, la superior de tres lugares: frénico, del tronco celíaco y directamente de la aorta. Bajamos y tenemos las arterias lumbares. Estas arterias lumbares son pares y salen de la pared lateral. Cada vez que ustedes escuchen o que piensen que son pares, salen de la pared lateral. Si es anterior, es impar. Sí o sí es impar. Por ejemplo, tenemos el tronco celíaco, tenemos la arteria mesentérica, que son impares. Las que son pares, por ejemplo, la arteria renal, salen de la pared lateral. Las arterias lumbares también son pares, son cuatro y salen de la pared lateral. ¿Qué van a irrigar? Prácticamente la parte posterior de la pared abdominal, ¿no? Músculos, piel y lo que tú quieras, incluido la columna vertebral en esa región. También tenemos las arterias gonadales. Las arterias gonadales, ustedes saben que las gónadas tienen que ver con los testículos y los ovarios. Y tenemos, por ejemplo, en ambos sexos que las arterias gonadales
las gónadas se empezaban a formar a nivel del abdomen. Luego estas iban descendiendo. En el caso de los testículos van a ir pues al escroto, en el caso de los ovarios pues van a ir a la pelvis menor. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues como estos órganos se dirigen a esas zonas, las arterias gonadales al principio eran cortas. Luego, las arterias gonadales, cuando las gónadas empezaron a descender, se van estirando y se van estirando y se van estirando. ¿Cómo son entonces? Estas arterias son largas, ¿ya? Y delgadas. Esas son las arterias gonadales. Ya saben, diferentes alas de la época embrionaria. También tenemos la arteria mesentérica inferior, así como hay superior, tenemos la arteria mesentérica inferior, que igual está sin par y sale a la parte anterior. También vamos a hablar de estas dos, ¿no? En una diapositiva aparte, y también vamos a hablar del tronco celíaco en una diapositiva aparte. Acuérdense que el tronco celíaco es para órganos, la mesentérica superior es para del colon transverso hacia proximal y la mesentérica inferior del colon transverso hacia distal. ¿Ya? Y la última ramita que ustedes tienen de esta aorta es esta de acá. Fíjense. No nace de la parte anterior ni lateral. Esta nace de la parte inferior. Y se llama la arteria sacra media. Esta arteria sacra media pues va a ir a la región sacra a irrigar componentes en ese lado. Ya saben que la aorta se divide en arterias ilíacas primitivas, tanto izquierda como derecha. ¿A qué altura? Nivel de L4. Ramas del tronco celíaco. El tronco celíaco, chicos, es las estructuras pues arteriosas más complejas que se tienen en el abdomen. Tiene anastomosis y demás, ¿ya? Irriga órganos. El tronco celíaco ya saben que nace de la aorta. El tronco celíaco tiene tres arterias principales. La primera, voy a rayar acá, tenemos la arteria hepática común, ¿ya? Arteria hepática común. Voy a poner acá la primera. La segunda es esta de acá, que es la arteria gástrica izquierda, 2. Y la otra es la arteria que va al vaso, que es la arteria esplénica, 3. ¿Ya? Esas son los tres ramos principales. Voy a hacer todo con otro color acá con el hígado. Voy a utilizar lo que es el rojo, ¿ya? Para que no se pierda. La arteria hepática común lo que va a hacer es dividirse en dos. La arteria gastroduodenal, voy a poner acá 2. Gastroduodenal y la arteria hepática propia, 2. La arteria gastroduodenal se va a dividir en la arteria pancreatoduodenal, ¿ya? Acá ustedes tienen que encontrarle un sentido. Fíjense que el estómago es primero, ¿ya? Gastroduodenal. Seguimos con el duodenal, pero le cambiamos del estómago al páncreas. Del gastro cambiamos a pancreatoduodenal. La pancreatoduodenal es ramo de la gastroduodenal. ¿Ya? En este caso estamos hablando de la superior. Luego la gastroduodenal, aquí voy a poner de la 2, 2.1. La gastroduodenal, luego de formar la pancreatoduodenal superior, también forma lo que es la gastroepiploica. Aquí voy a poner 2.2. ¿Ya? La gastroepiploica, en este caso, derecha. Bien, seguimos. Bueno, acá para que no se confundan, pues le vamos a poner 3. ¿Ya? Esta era la otra ramita
de la arteria hepática común, ¿no? Que es la hepática propia y la gastroduodenal. Ahora, vamos con la hepática propia. La arteria hepática propia, lo que va a formar, fíjense, la arteria hepática propia va a formar la arteria gástrica derecha. Voy a poner acá 3.1. Arteria gástrica derecha, acuérdense que hay una arteria gástrica izquierda que es directamente del tronco. La arteria gástrica derecha nace de la arteria hepática propia, no de la común. Doctor, me confundo propio con común. Facilito. Va de general a más específico. ¿Qué es más general? Decir arteria hepática común. Y va a ir a arteria hepática propia. Luego va a ir a arterias hepáticas izquierda-derecha. Por eso les digo, va de general a más común. Lo más general, ¿qué puede ser? ¿Propia o común? Pues común. Por ende, del tronco celíaco, la arteria hepática común es la rama. ¿Sí? Una de esas tres ramitas que hemos hablado. Seguimos, pues entonces, estamos en la arteria hepática propia, que daba la arteria gástrica derecha. La arteria hepática propia también da dos ramitos, que son las arterias hepáticas izquierdas, perdón, izquierda y derecha. Fíjense el nivel de importancia que hay acá. ¿Ya? Cuando tú te enfermas de la vesícula biliar, tienen que sacártela. Y necesitamos encontrar esta bendita arteria cística. La arteria cística irriga la vesícula biliar. Tenemos que cortarla. Por eso yo les digo, esta arteria cística de importancia, chicos, es un 10. 10 de importancia. Estoy casi seguro que les van a preguntar esto. ¿De quién es rama la arteria cística? Es rama de la arteria hepática derecha. De la arteria hepática derecha. ¿Ya? Nada más. Eso es todo en este lado. Ahora vamos a la arteria esplénica. Bueno, la gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda, voy a poner con azul. La arteria gástrica izquierda, vamos a poner acá. Su nombre le indica, va a ir al estómago. Y tú tienes esto, pues. La gástrica izquierda sube, va a irrigar también el esófago, pero la parte distal del esófago. Y también va a irrigar lo que es la curvatura menor del estómago. Acuérdense que el estómago tiene una curvatura menor y tenemos una curvatura mayor. ¿Ya? Otra vez. Curvatura menor, curvatura mayor. ¿No? Ahí está. Prácticamente así es el estómago. ¿Quién va a irrigar la curvatura menor? Las gástricas. ¿Por qué las gástricas? Porque hemos hablado que tenemos una gástrica derecha y una gástrica izquierda. La gástrica derecha y la izquierda hacen anastomosis. ¿De dónde es la rama la arteria gástrica derecha? De la arteria hepática propia. Y la gástrica izquierda, pues directamente del tronco celíaco. Ambas hacen anastomosis en la curvatura menor del estómago. Seguimos. Ahora, ya que hemos hablado todo de la arteria gástrica izquierda, pasamos a la arteria esplénica. La arteria esplénica, simplemente, a ver, vamos a poner con otro color celeste. La arteria esplénica, su nombre le indica, va al vaso. Pero fíjense que esto, el páncreas, si tú agarras el páncreas, la cabeza, y vas y luego sigues moviendo, ¿con qué te vas a topar? Con el vaso. Por ende, la arteria esplénica utiliza el vaso, ¿ya? Perdón, utiliza el páncreas, porque aquí tenemos las arterias pancreáticas. Las arterias pancreáticas son ramo de la arteria esplénica. Obviamente que luego la arteria esplénica va a irrigar el vaso. Luego,
tenemos las arterias gástricas cortas, ¿no? Que estas van a irrigar parte ahí del estómago. Aquí les voy a poner, ¿no? Arterias pancráticas, ramita de la esplénica, arterias gástricas cortas, ramita de la esplénica, y nos falta esta de acá, que es la gastroepiploica. La gastroepiploica, aquí tenemos la izquierda. Acuérdense que el estómago tiene curvatura menor y curvatura mayor. La curvatura mayor está irrigado por la gastroepiploica izquierda y derecha. ¿De quién es rama la gastroepiploica izquierda? Es ramo de la arteria esplénica. ¿De quién es ramo la gastroepiploica derecha? Este es ramo de la gastroduodenal. ¿Ya? Y bueno, se juntan, pero tienen algunas características, ¿no? Que prácticamente en la curvatura mayor va a sobresaltar 1 centímetro de la curvatura esta. Y bueno, va a irrigar también lo que es el epiplón mayor, ¿no? Ya saben que el epiplón tenemos uno en la parte de la curvatura menor, que es el menor, y tenemos el otro epiplón que está en la curvatura mayor. Y nada más. Esa es toda la irrigación que tenemos del tronco celíaco. ¿Ya? Aquí les quería hacer un dibujo, pero bueno, se entendió. Circulación mesentérica. Bueno, vamos a hacer el dibujo rapidito. Ya. Tronco celíaco. Nace de la aorta. Tenemos la hepática común. Tenemos la gástrica izquierda. Y tenemos la arteria esplénica. ¿No? De derecha a izquierda es así, ¿no? La arteria hepática común, voy a poner acá, lo que hace es formar la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. Arteria gastro, voy a poner gastroduodenal. La arteria gastroduodenal forma lo que es la arteria, tenemos la, acuérdense, gastroduodenal. ¿Qué sigue después de gastro? Seguimos con el duodeno, solo cambiamos a pancreato duodenal. En este lado, la arteria pancreato duodenal lo que hace es lo siguiente, ¿no? La pancreato duodenal, acá tenemos la superior, va a dividirse en anterior y posterior, va a pasar por el páncreas anterior y posteriormente y se va a unir con la pancreato duodenal inferior. Y nunca hemos mencionado la pancreato duodenal inferior porque esta es rama de la arteria mesentérica. Nada que ver con el tronco celíaco. Así que van a hacer anastomosis las pancreatos duodenales, superior e inferior. ¿La superior de quién es rama? Pues es rama de la arteria gastroduodenal. Ahí está, la pancreato duodenal superior. Y también va a tener su continuación formando lo que es la arteria. A ver, arteria, la gastroduodenal forma la arteria gastroepiploica, pero este del lado derecho. Gastroepiploica del lado derecho. ¿Ya? Acuérdense que la gastroepiploica se juntaba en la curvatura mayor con la gastroepiploica del lado izquierdo. La gastroepiploica del lado izquierdo era de la arteria esplénica. Ahora, la hepática propia se divide en la arteria, bueno, da una ramita que es la arteria gástrica. Aquí voy a poner, esta era gastroduodenal, esta es la arteria gástrica, para que no se confundan, es diferente. Gástrica derecha.
Y la hepática propia va a formar prácticamente, o se va a convertir, bueno, perdón, la hepática propia va a formar dos ramitas, ¿no? Las hepáticas derecha y la izquierda, que van a ir al hígado. Pero la derecha, de acá nace la arteria cística. Y nada más. Nada más que decir, ¿ya? Vamos con la arteria gástrica, ¿no? La gástrica izquierda, que simplemente la gástrica izquierda ya saben que va a ir al esófago y también a la curvatura menor. Y va a ser anastomosis con con la gástrica derecha. ¿Dónde está la gástrica derecha? Pues acá, ¿no? Rama de la arteria hepática propia. Y nada más. Y por último tú tienes la arteria esplénica. La esplénica, ya sabes que para llegar al vaso tenemos que pasar por el páncreas. Tenemos las arterias pancreáticas. Tenemos la arteria, una que va al estómago, ¿no? Que son las gástricas cortas. Y por último, tú tienes la arteria gastroepiploica izquierda. Y esta gastroepiploica izquierda ya sabes que va a ir por la curvatura mayor y va a ser anastomosis con la gastroepiploica derecha. La gastroepiploica derecha es rama de la gastroduodenal. Listo. Nada más que decir, fíjense que son pocas cositas que tienen que aprender. Difícil, pues, ¿no? Ni tanto. Continuamos. La circulación mesentérica. La circulación mesentérica es sencillísimo, sencillísimo, pero a morir. Lo que tenemos es la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Ambas son ramas de la aorta, lo que acabamos de hablar. La mesentérica superior, ¿qué les he dicho? Irriga gran parte del tubo digestivo y ¿hasta dónde? Hasta el colon transverso. En cambio, la mesentérica inferior desde el colon transverso hasta el recto. ¿Se dan cuenta? Nada más. Ahora solamente tenemos que poner nombre a algunas arterias y ya. Empecemos entonces con la mesentérica superior. Acá sí, ¿no? Tenemos la pancreato duodenal inferior. Ah, la pancreato duodenal inferior, si ustedes se acuerdan, teníamos acá la pancreato duodenal inferior que hacía anastomosis. Acuérdense que se dividía en anterior y posterior. Hacía anastomosis con la pancreato duodenal superior. Ya saben que la pancreato duodenal superior es ramo de la gastroduodenal. Listo. Hace anastomosis anterior y posteriormente. ¿Ya? Ahí está. ¿De dónde viene la pancreato duodenal inferior? De la arteria mesentérica superior. Ahora a partir de acá es pan con leche. Pues tenemos lo siguiente. Miren, este no va a irrigar el duodeno como tal, por eso dice gran parte del tubo digestivo del intestino delgado. Irriga el yeyuno y el que sigue es el ilio. Tenemos las arterias yeyunales e ileales. Son de 12 a 14. Estas arterias forman arcos y están fíjense, hacen anastomosis, ¿no? Muchas anastomosis, como ustedes podrán observar acá. Así como lo ven acá, es así en la vida real. Y bien, seguimos. ¿De dónde? Acá están, ¿no? Las arterias ileales y las arterias yeyunales. Acuérdense que entre estas dos son de 12 a 15. Luego tenemos la arteria iliocólica. Fíjense que sigue, ¿no? Iliocólica. La arteria iliocólica es la que continúa. Esta de acá va a irrigar lo que es el ilio, el apéndice, el ciego, el colon ascendente. Parte del colon ascendente. ¿Cuál es esa? La arteria iliocólica. Ahora,
Continuamos. Tenemos la arteria cólica derecha. Esta irriga simplemente el colon ascendente. Tenemos la arteria cólica media. Esta irriga lo que es gran parte del colon transverso. Cólica media. Y nada más. ¿Se dan cuenta? Tranquilitos. ¿Quién irriga el ciego? ¿Quién irriga los apéndices? Pues la iliocólica, ¿no? Ahora, en la mesentérica inferior, ustedes saben que irriga desde el colon transverso para adelante, ¿no? Al recto. Ya saben que el que irriga más el colon transverso es la cólica media, o sea, la mesentérica superior. La mesentérica inferior, empezamos con la primera ramita. Fíjense que tiene lógica. Si acá hay una cólica derecha, tenemos una cólica izquierda. La arteria cólica izquierda está acá. Es la ramita que va a irrigar el colon transverso y el colon descendente. En el texto dice colon ascendente. No, chicos, eso hay que arreglar por si acaso. No les van a preguntar. Tienen que poner colon descendente. En el libro dice ascendente. Arreglen eso, por favor, ¿ya? Ahora, luego de la cólica izquierda, fíjense, transverso, descendente. ¿Qué sigue después del colon descendente? Ah, el colon sigmoides. Por ende, tenemos la arteria sigmoides. ¿Ya? Que irriga el sigmoides. Y por último, tú tienes la arteria rectal superior. Cuidado con poner rectal inferior, media. Nah, aquí es la superior, que es ramo de la arteria mesentérica inferior. Nada más. Esas son las tres ramas de la arteria mesentérica inferior. Vamos con las arterias de la región pélvica. Pues las arterias de la región pélvica, como ustedes sabrán, la aorta se divide en la primitiva, en las arterias ilíacas primitivas izquierda-derecha. Luego, las arterias ilíacas primitivas izquierda-derecha se dividen en arterias ilíacas externas y en las arterias ilíacas internas, ¿no? Esta es la externa y esta es la interna. La externa prácticamente irriga lo que es la extremidad inferior y la interna irriga lo que es la región pélvica, incluido paredes, órganos, todo lo que tú quieras. Y como estamos en la región pélvica, vamos a enfatizar la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna se divide en un tronco anterior y en un tronco posterior. ¿Ya? El tronco anterior es mucho más, tiene muchas más arterias que el posterior. Fíjense que el posterior solamente tenemos 3. En el anterior tenemos todas estas. ¿Qué hacemos? Pues ¿cómo aprendemos? ¿Será que aprendemos todo? ¿Aprendemos uno? Yo veo que es más fácil aprender el posterior. ¿Ya? Te aprendes el posterior y te pueden preguntar, ¿no? No es tronco, no es arteria del tronco posterior, lo que tú quieras. Pero vas a responder sí o sí. Fíjate que la anterior, que se divide en muchas arterias, ¿ya? Si te sabes una de estas, pues no está acá y ya está. ¿Ven? Formas de estudiar, ¿no? Si quieres te lo aprendes todo, mejor. Ahora, la arteria, el tronco anterior, vamos a empezar con la arteria umbilical. Bueno, antes que nada, en realidad el libro empieza con la arteria vesical superior. Pero la arteria vesical superior dice, nace de forma indirecta del tronco anterior. ¿Por qué dice indirecta? Porque en realidad la arteria vesical superior utiliza la arteria umbilical. Esta utiliza la arteria umbilical. Fíjate, aquí está la arteria umbilical. ¿Y quién nace de esta? La arteria vesical superior. La arteria umbilical, acuérdense, esto es ombligo. Ombligo, ¿no? Umbilical, ombligo. La arteria umbilical era importante
en la época embrionaria, ¿no? Cuando tenías tu cordón umbilical y todo lo demás. Ahí tenías tu arteria umbilical bien desarrollada. Nace el bebé, se le corta el cordón y esta arteria se atrofia, se cierra, ¿ya? Y va a quedar un pequeño remanente en el cual van a ser la arteria vesical superior. Bajamos, arteria vesical inferior, aunque me olvidé decirle que irriga la vesical superior y la vesical inferior. La vesical superior, pues prácticamente su nombre lo indica, irriga la vejiga, ¿ya? Acuérdate que la vejiga tiene los uréteres, ¿no? Que están llegando a ellas. Pues irriga parte de los uréteres y la vejiga, vesical superior. La vesical inferior también es ramo del tronco anterior, pero esta irriga la vejiga, los uréteres, también irriga lo que es la próstata, incluso las vesículas seminales. Pero hay una característica. Esto es en el varón. El varón solamente tiene arteria vesical inferior. En cambio, la mujer no tiene la arteria vesical inferior. No existe arteria vesical inferior en la mujer. Lo que existe es arteria vaginal. ¿Ya? La arteria vaginal en la mujer irriga lo que es la vagina, el recto y la vejiga en la mujer. Facilito, ¿no? En el hombre solamente a ver, ¿qué está cerca de la vejiga? Pues, las uréteres, vejiga, vesícula seminal, próstata. En la mujer, vejiga, recto, vagina. Seguimos. Bajamos un pelín más, tenemos la arteria rectal media. No se confundan, por favor, la arteria rectal superior es ramo de la arteria mesentérica inferior. La rectal media es ramo del tronco anterior de estas arterias, ¿no? De la arteria ilíaca interna. ¿Qué irriga? Pues el recto. Arteria obturadora. Esta arteria obturadora pasa por el agujero obturador e irriga en la parte medial del muslo, así como el nervio, ¿verdad? Tenemos la arteria pudenda interna. Así como el nervio, que el nervio pudendo inervaba la zona del ingle, la arteria pudenda interna irriga la zona del ingle. Pero esto es algo peculiar porque va a irrigar las zonas eréctiles, o sea, el clítoris y el pene. ¿Qué es lo que te va a ocasionar? Pues erectilidad. Van a producir, son las encargadas de hacer que la sangre llegue a estas zonas y hagan erección. También tenemos la arteria uterina. La arteria uterina, chicos, eh, imagínense ustedes, ¿no? Solo la mujer obviamente tiene el útero. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que prácticamente este útero, cuando haya un bebé, las arterias necesitan hacer que llegue mucho más sangre a esta zona. Por ende, las arterias uterinas van a tener vasodilatación en cuando estén embarazadas las mujeres. ¿Ya? Mayor luz, ¿no? ¿Y qué irriga? Pues irriga el útero, pero no solamente el útero. A ver, vamos a dibujar acá el útero. Sabemos que en el útero tenemos las trompas de falopio y tenemos los ovarios. Prácticamente hacen anastomosis con las arterias ováricas. Por ende, la arteria uterina también recoge sangre de los ovarios. ¿Por qué? Porque hace anastomosis con las arterias ováricas. Y para terminar, tú tienes la arteria glúteo inferior, que es prácticamente que va a irrigar. Fíjate que yo no puedo decir muslo, no puedo decir pierna, nada. ¿Por qué? Porque estoy en la región pélvica, ¿no? Y acuérdense que las arterias ilíacas internas irrigan la zona pélvica. Entonces, este tiene que irrigar pared en la región pélvica, ¿no? Nada más. Les he dicho, estas son complicaditas, ¿no? Pero las facilitas tenemos las arterias del tronco posterior. Fíjate tú, ¿cómo es esto? Pues tengo la parte iliolumbar, arteria iliolumbar, que irriga la zona y como es posterior, nos enfocamos en la parte posterior. Irriga en la parte posterior la región lumbar, incluido la médula espinal y demás.
Bajamos de la región iliolumbar. ¿Qué encontramos? Pues la región sacra, ¿no? Y ahí están las arterias sacras laterales, que irrigan también la parte posterior del sacro. Y tienes acá el glúteo superior. El glúteo superior es del tronco posterior y el glúteo inferior es del tronco anterior, ¿no? Que igual irriga zonas eh, de la pelvis. Tributarios de la vena cava inferior. Bueno, la vena cava inferior, aquí tenemos que usar otro colorcito. A ver, vamos a ver si está grabando, que a veces algo raro le pasa a estas cosas. Tenemos eh, prácticamente las venas primitivas, ilíacas, ¿no? Izquierda y derecha se unen y forman la vena cava inferior, de diferente altura que la aorta. La aorta se formaba en el E4, la vena cava inferior se forma en el E5. Ahora, esta sube y tiene que haber drenaje hacia esta vena. ¿Cómo es que ocurre eso? Pues prácticamente tú tienes la vena lumbar ascendente, que rama, perdón, no es rama, acá drena, recoge la sangre de las venas primitivas. Tenemos izquierda, derecha. La vena lumbar ascendente recibe la sangre de las venas lumbares. Y la vena lumbar ascendente, tanto derecha e izquierda, también dan su sangre a la vena cava inferior, tanto izquierda como derecha. Reciben de las venas lumbares y estas van a dar sangre a la vena cava inferior. ¿Ya? Luego seguimos subiendo y acá tienes las venas ováricas, perdón, las venas gonadales, ¿no? Ya sabes, si es hombre, vena testicular y si es mujer, vena ovárica. La vena testicular y las venas ováricas son diferentes del lado derecho que del lado izquierdo. Bajo esta, tenemos que encontrarle una lógica para esto, chicos, por favor. La vena cava inferior tiene que ir hacia la aurícula derecha. Por ende, la vena cava inferior va a estar al lado derecho de la aorta. Acá está la aorta y el que está al lado derecho es la vena cava inferior. ¿Por qué les digo esto? Fíjense que la vena renal, tú tienes acá tus dos riñones. La vena renal derecha va a ir a dejar su sangre a la vena cava inferior, pero fíjense el trayecto es cortito. En cambio, la vena renal izquierda tiene que pasar la aorta incluso para llegar a la vena cava inferior. O sea, fíjense todo ese trayecto. O sea que tenemos más distancia para el riñón izquierdo. ¿Por qué es importante esto? Porque el izquierdo es el que nos va a traer específicamente la vena renal mucho drenaje en esta zona, diferente al del lado derecho. ¿Cómo es esto? Pues miren, la vena gonadal derecha va a drenar directamente en la vena cava inferior. En cambio, la vena gonadal izquierda no, va a drenar, va a drenar en la vena renal izquierda. ¿Ya? Y también tenemos las venas suprarrenales. La vena suprarrenal derecha drena directamente en la vena cava inferior. La vena suprarrenal izquierda no. Y este va a drenar en la vena renal. Va a drenar en la vena renal. O sea, ¿qué tenemos acá? Que todo lo que es derecha drena en la vena cava inferior. Y lo que es izquierda, en la glándula suprarrenal y las venas gonadales, estas drenan en la vena renal izquierda. ¿Ya? Nada más. Obviamente
la vena renal recibe sangre de los riñones, ¿no? De los riñones. Seguimos subiendo. Pues acá encontramos las venas frénicas. La vena frénica inferior. ¿Por qué no superior? Porque no estamos pues superior al diafragma. Estamos inferior al diafragma. Por eso se llama frénica inferior. ¿Ya? Ahí está. La superior, por ejemplo, está en la región torácica. Estamos en la región abdominal. Y tiene las venas hepáticas. Las venas hepáticas son cortas. Van a ir al hígado. ¿Por qué? Porque acá está el hígado. Inmediatamente está cerquita acá, ¿no? Y para terminar, pues vamos a hablar de las venas lumbares ascendentes, que prácticamente ahorita también las acabamos de mencionar. ¿De quiénes son ramas? Son ramas las venas lumbares ascendentes de la vena primitiva, tanto izquierda como derecha. Fíjate tú, acá. Ahí está. La vena lumbar ascendente, tanto derecha e izquierda, reciben el drenaje de la vena cava, perdón, de las venas ilíacas primitivas. La vena lumbar ascendente también reciben sangre de las venas lumbares, tanto izquierda como derecha. Y la vena lumbar ascendente da su sangre, en parte, a la vena cava inferior, tanto izquierda como derecha. Y la vena lumbar ascendente sigue subiendo y va a pasar el diafragma. ¿Por dónde pasa en el lado derecho? Por el hiato aórtico. Y en el lado izquierdo, pues no te lo dice el libro. En el lado derecho se va a juntar dentro en la cavidad torácica con la vena subcostal. Acuérdense que esta era de la 12, ¿verdad? Esta vena subcostal se une con la vena lumbar ascendente. Y acá recién formamos la vena acigos. Pero esto siempre en el lado derecho. Hemos visto el sistema acigos, ¿no? Y estamos aquí en parte repasando. ¿Qué pasa con el lado izquierdo? Lo mismo, ¿no? En parte. Pues también recibe de las venas lumbares, recibe de la vena ilíaca primitiva y esta da a la vena cava inferior. Sube, pasa el diafragma y dentro en la cavidad torácica se une con la vena subcostal izquierda. Al igual que en la derecha. Y al igual que en la derecha es la 12, ¿no? 2. Pero acá no forma la vena acigos, aquí forma la vena hemiacigos. Fíjense que va hasta la mitad y luego dobla. ¿A qué altura? A la altura de la vértebra torácica 9. Luego la vena hemiacigos se junta con la vena acigos. Y luego otras historias que ya hemos visto respecto a esto. Bueno, chicos. Ah, el sistema portal, ¿no? Aquí falta un pelín más. Bueno, no es nada. En el sistema portal, pues fíjate tú que hablamos de las venas mesentéricas. Así como tenemos arterias, tenemos venas mesentéricas. Las venas mesentéricas, la inferior, igualito que la arteria mesentérica inferior, del colon transverso hacia distal. Voy a poner distal. Y la vena mesentérica superior, del colon transverso hacia proximal. Recoge la sangre. Al igual que las arterias mesentéricas, estas también tienen arcos, ¿no? Arcos. La mesentérica inferior sube, fíjense, y va a llegar hasta la vena esplénica. La vena esplénica recibe la sangre de la vena mesentérica inferior y continúa como vena esplénica. La vena mesentérica superior sube y va a juntarse con la vena esplénica. La vena esplénica se junta con la vena mesentérica superior y forma la vena, pregunta de examen, portohepática. Estamos en el sistema portal. ¿Por qué se llama sistema portal hepático? Porque su nombre lo indica, tiene dos
capilares, ¿no? Uno en el tejido como tal, ¿no? Aquí, digamos, acá están los capilares. Pero luego va a llegar a los capilares del hígado y luego van a ir al corazón. O sea, para llegar al corazón pasan por dos capilares. Por eso es un sistema portal. Preguntas de examen. La vena esplénica recibe sangre de la vena mesentérica inferior. La vena esplénica se junta con la vena mesentérica superior y forma la vena portal hepática. Y luego esta sube aproximadamente 8 centímetros y se va al hígado. Fíjate tú que la comida que se va a absorber en el tubo digestivo tiene que ir por las venas y de las venas va a ir a la vena portal hepática y esta va a entrar al hígado. Acá les esperan sinusoides. Si ustedes se acuerdan, los sinusoides, pues sus características y todo eso se les va a hacer más fácil. Estos sinusoides van a hacer comunicación con esta vena de acá, que es la vena cava inferior. La vena cava inferior ya saben que se forma de las venas primitivas ilíacas, sube, también pasa por el hígado, pero prácticamente la sangre que se ha metabolizado en el hígado va a ir a la vena cava inferior y luego esta va a subir al corazón, ¿no? ¿Para qué sirve el hígado entonces? En parte, producción de proteínas, en la absorción, metabolismo de los alimentos. Si digamos entra alguna bacteria, va a ir al hígado. Acá también hay macrófagos. Acuérdense que los sinusoides tienen macrófagos. También es para las toxinas, ¿no? Para la limpieza de las toxinas, entre otras funciones. Y ya está. Ese es el sistema portohepático. Hasta acá llegamos.